Bueno, les doy la bienvenida a todos. Vamos a dar inicio a nuestra clase virtual de hoy, en la cual vamos a abordar el estudio, el examen de 3 sentencias de primera instancia, tal como dice nuestro programa. Y en la plataforma que también utilizamos como auxiliar, el Classroom, la cátedra ya alzó 3 sentencias hace casi una semana. Están ahí las 3 sentencias extraídas de publicaciones especializadas o de la página de la Corte Suprema de Justicia. Son sentencias dictadas en casos reales. Y bueno, la primera de ellas entiendo que es una sentencia dictada en un juicio de resolución de contrato. No sé si es así. Los que entraron a la plataforma, Banco familiar. exactamente. Un banco contra una pareja, creo que de esposos, marido y mujer, que son Una los... pareja, dos, María y mujer. eh, Bueno, la demanda es por resolución de contrato. A ver un poco, yo voy a ir preguntando para ver si están atentos. A los que tienen su cámara habilitada, ya sé quiénes son, están participando de la clase. Y a los que se esconden detrás de su nombre o de su fotografía, entonces vamos a saber si están atentos también. Bueno, William Gamarra, ¿estás atento? Sí, doctor, atento. Bueno, ¿y pudiste ingresar a nuestra otra plataforma? Aún no, doctor, me está dando error. Aún no. Mm, Bueno, yo creo que ya no es eh, el tiempo de anticipación con que se alzan los materiales el problema. Algunos inclusive querían que se haga otra vez una especie de alerta en el WhatsApp, cosa que creo que también hice. Y bueno, a partir de ahí me parece que ya el esfuerzo corresponde a la otra parte. Bueno, Ruth, ¿estás atenta? Sí, profe, estoy atenta, escuchando todo, llegando ya a mi casa. Bueno, ¿pudiste entrar al Classroom? Sí, entré, profe. Bueno, ¿leíste los textos Leí de las la tres sentencia? resoluciones, leí todo, Pero qué bien, bueno, felicitaciones. ¿Y está cuál bien. sería tu comentario? Y leí el del divorcio, por ejemplo, que hubo una reconvención y la señora alegaba causal de adulterio y la otra parte, al contestar, después también hubo la reconvención por adulterio, una de las causales, y el otro también era por abandono del hogar, ya que la señora misma había dicho en su escrito de divorcio que el señor, ella había salido de su casa y que el señor después de unos meses se había unido a ella. Y entonces se aceptó parcialmente la reconvención porque el adulterio no se pudo probar y entonces se impuso las costas en el orden causado. Bueno, veo que te llamó la atención más la sentencia de divorcio, porque también hay otros 2 fallos. Uno de ellos era por resolución de contrato y no sé si está con daños y perjuicios o una cosa así. Sí, sí, ese también, También leíste. sí, sí. Bueno, Dominga, ¿estás atenta? Estoy, doctor. Bueno, ¿pudiste leer
los fallos en el Classroom? Realmente sí llevé en cuenta que alzaste los materiales, pero no pude leer. No pudiste leer. Bueno, yo estoy seguro que Violeta habrá leído también. Sí, profe, leí. En el primer caso de la sentencia, o sea que del primer caso, yo he visto que se hizo lugar a la demanda de resolución del contrato promovida por el Banco Familiar en contra del señor Eduardo y la señora Zulema Sí, por incumplimiento del contrato. bueno, magnífico. ¿Y el tercer fallo? Tercer fallo. Ese estoy analizando ahora, profe. Enseguida te Qué voy a... bien. Bueno, Sí, entonces vamos a poder debatir dentro de un rato contigo sobre eso. sí, sí, sí. Nancy, ¿pudiste entrar al Classroom? Tenés que habilitar tu micrófono, Nancy. No pude acceder porque ayer pues tuve examen, profesor. Ah, bueno. Y Te exoneramos entonces, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces hay dos que leyeron, dos que no leyeron, otro que leyó más o menos casi todo. Vamos a ver cómo anda Liz Pérez. Sí, profe, leí. ¿Leíste? ¿Qué crees que comente el tercer fallo? ¿Sobre qué era? Se trata sobre nulidad de inscripción de nacimiento. Sí, esa es la sentencia más sencilla de todas. Sí. Y los otros ya fueron comentados, No, todavía apenas comenzamos. contados de qué se trata. Recién ahora vamos a iniciar el debate. Claro. Bueno, Mónica, ¿pudiste leer? Claro, profesor. Bueno, Bueno, te voy a decir acorde a lo que leí y le quité algunas ideas para ir tocando punto por punto. sí, La demanda es del Banco Familiar contra Zulema Domínguez y Eduardo González sobre resolución de contrato de la primera sentencia. El actor Banco Familiar demandado, ya dijimos, Zulema y Eduardo. El hecho que ocurrió es que estas personas realizaron juntamente con el Banco Familiar un contrato de compromiso de compra-venta de un bien inmueble, de lo cual se le daba el plazo de 6 meses a los demandados para que estos rectifiquen las medidas del bien inmueble, porque aparentemente contaba con un excedente y estos debían rectificar y posteriormente debían inscribir el bien inmueble en el registro respectivo, cosa que no realizaron los demandados. Entonces, por esta razón se dio la demanda de resolución de contrato. Otra cosa importante es que el actor había entregado parte del pago, millones. la seña de 20 millones en efectivo a estos demandados como parte de pago del bien inmueble. Y la demanda entonces se da por incumplimiento de lo estipulado, de la rectificación de las medidas y también que no se inscribió el bien inmueble. Bueno, entonces se da el juicio y la parte actora presenta como prueba su cheque, también que había realizado notificaciones a la parte demandada para que por su incumplimiento que pague, y respondió que iba a pagar en el plazo de 10 días, o sea que devolver la seña, no pagar, devolver la seña porque estaban incumpliendo, cosa que tampoco ocurrió. Y
otro era que presentó como prueba a la actora testificales. La demandada sí que por su parte presentó una copia autenticada, dice, con sello de entrada de la municipalidad de Itá, de la compra del, que estaba en proceso la compra del excedente del terreno municipal, entiendo que es, a fin de completar o a fin de dar cumplimiento a la rectificación de las medidas. Pero esto no se probó en la etapa de prueba, no, ellos no diligenciaron esta prueba, cosa que la parte actora sí presentó todo, su cheque, su telegrama y sus testificales. Entonces, la actora sí por su parte diligenció las pruebas, la demandada no, y por último salió la sentencia haciendo lugar efectivamente al pedido de la actora. Salió la resolución a favor de la resolución del contrato por incumplimiento del contrato. Bueno, nosotros tenemos como propósito comentar las sentencias, como desde luego estamos todos habilitados por la propia Constitución Nacional, donde dice que la crítica a los fallos es libre. Lo que no se puede hacer es desobedecerlo, pero podemos criticarlos, pulverizarlos, buscarle pelos en la leche por todos lados. Y yo quiero que ustedes se centren en el aspecto formal de la cuestión, porque nuestra materia es práctica procesal, civil y comercial. O sea, nos circunscribimos a estudiar la parte formal de la cuestión. Inevitablemente, claro, tenemos que referirnos al derecho de fondo en más de una ocasión, pero principalmente tenemos que ceñirnos al estudio de la parte formal. Entonces comencemos por ahí, sin perjuicio de comentar también la cuestión de fondo. ¿Qué te pareció la sentencia? Me pareció que está acorde a lo que se probó, profesor, porque efectivamente la parte actora probó los hechos que alegó y la demandada no, al final no diligenció sus pruebas. Entonces, efectivamente que el juez, si estudia el caso, va a atender las pruebas ofrecidas. Bueno, ¿qué te pareció, Lorenzo? Lorenzo está sin micrófono. Ah, Ahora te sí, ahora, escuchamos. Bueno, no, según el fondo de la cuestión, ahí que existe el problema, el de excedente que había. O sea, que se había solicitado. Entonces, el 18 de noviembre se presenta Zulema con su marido negando todos los hechos que ellos habían cumplido. Justamente el problema del excedente que existía en el lote de terreno. Ese era el problema de fondo. bueno, en realidad Donde alega también. yo les cuento cómo fue la cosa. El banco familiar era, banco Banco familiar. familiar necesitaba instalar Sí, una sucursal en la ciudad de Itá. sucursal. En la ciudad de Itá encontró un inmueble que se ajustaba a los requerimientos del banco. Estaba ubicado sobre la ruta principal y tenía una particularidad este inmueble. Una parte del inmueble tenía un título, estaba inscrito como inmueble privado en la Dirección General de Registros Públicos. Pero Así es. al mismo tiempo anexaba un inmueble de propiedad municipal que pertenecía al dominio privado municipal. Es decir, el lote contiguo que también abarcaba la posesión de esta pareja
era de propiedad municipal y ellos tenían ya realizada la gestión ante la municipalidad de Itá para adquirir ese, lo que ellos llaman excedente, en compra, que era el inmueble que ellos anexaron junto con el que tenía título de propiedad. Juntos tenía la dimensión exigida por el banco para instalar ahí la sucursal. Entonces, la pareja vendedora dijo, nosotros tenemos ya realizada la gestión y hemos cumplido con todos los requisitos de la ley orgánica municipal y de la ordenanza municipal que rige la venta de inmuebles pertenecientes al dominio privado municipal. Solamente nos falta abonar el precio y después inscribir ese inmueble a nuestro nombre. Bueno, ahí fue que hicieron ese compromiso, el contrato de compromiso de compra-venta. Entre sus cláusulas tenía la obligación por parte de los vendedores de... ¿Me siguen escuchando, verdad? Sí, profe, profe. se escucha bien. Correcto. Bueno, resulta que tuve que espantar un mosquito acá ahí. Bueno, el compromiso de la pareja vendedora era en el plazo de 6 meses completar esa gestión que le faltaba. El banco, naturalmente, por la seriedad de los negocios bancarios, y además tiene siempre el banco la fiscalización del Banco Central a través de la Superintendencia de Bancos, no le permite comprar inmuebles a través de un contrato privado, tiene que ser únicamente por escritura pública y inscrito debidamente en el registro de inmuebles. Por esa razón, hicieron ese compromiso porque también querían asegurar la operación. La ubicación del inmueble principalmente les interesaba y por esa razón hicieron ese compromiso. En el plazo de 6 meses debían entonces completar la gestión ante la municipalidad y entregar al banco, transferir al banco el inmueble ya libre de polvo y paja. Por su parte, el banco, como seña de trato y parte de pago, entregó la suma de 20 millones de guaraníes a cuenta del precio. Y en el contrato mismo se pactó una cláusula en la que se estableció que si los vendedores no cumplían su obligación de transferir ese inmueble luego de haber saneado todos los inconvenientes que tenía, el banco podía exigir la devolución de la seña con otro tanto. Vale decir, los 20 millones entregados tenían que ser devueltos con otros 20 millones en concepto de cláusula penal o multa. Y bueno, llegados los 6 meses, la pareja no cumplió y el banco inició el juicio para hacer valer esta cláusula. La parte formal, yo les quiero comentar que si bien los demandados se presentaron a contestar la demanda, ni siquiera ofrecieron ni produjeron pruebas. Y eso es fatal en un juicio de conocimiento ordinario o en cualquier juicio. La información que hace el actuario o actuaria al concluir la etapa probatoria previa a los alegatos, ahí se establece qué es lo que hicieron qué es lo que hizo cada parte en materia probatoria. Y
el informe, en este caso de la actuaria, creo que era una actuaria, era realmente lapidario porque decía, la parte autora ofreció la documental ya acompañada con el escrito de demanda y ofreció creo que el testimonio de 2 personas que no veo ni en qué eso puede incidir porque la parte demandada admitió expresamente haber celebrado el contrato y admitió la existencia de todas las cláusulas, entre ellas la cláusula que establecía la resolución del contrato en caso de incumplimiento y la obligación de devolver la suma recibida más otro tanto, es decir, el doble de lo que recibió. Tenía que entregar a la parte autora, a la compradora. Todo eso se admitió. Y como ustedes saben, nuestra ley dice que solamente pueden producirse pruebas sobre hechos controvertidos por las partes en sus respectivos escritos y que el juez tiene inclusive la facultad de desechar aquellas que versen sobre cuestiones que ya fueron emitidas. Es decir, no fueron controvertidas. No hay discusión con respecto a esos hechos. Y acá, a mi modo de ver, incluso se podía haber declarado la cuestión de puro derecho, porque las partes aceptaron los hechos, pero no el derecho. Y es una de las condiciones para que el juez declare la cuestión de puro derecho. Es decir, omitir la apertura de la causa a pruebas justamente porque no hay hechos controvertidos que necesiten ser probados. Y la prueba testimonial que ofreció el banco, yo no veo qué puede agregar o quitar a la cuestión. Desde el momento que se aceptó la existencia del contrato, se aceptó la obligación. Solamente ellos dicen, nosotros, no es que hemos incumplido. Presentamos una nota a la municipalidad para que se adelante la gestión de venta de ese inmueble a nuestro favor. Y acá está copia de la nota con sello de cargo de mesa de entradas. Pero la cosa es que ellos tenían que hacer todo eso en un plazo determinado de 6 meses. Y no lo hicieron. Entonces, de nada vale esa nota de que intentaron cumplir. Pero hasta ahí. Y bueno, estoy haciendo los comentarios yo como si yo fuera el estudiante. Yo quiero que ustedes se pongan a comentar la cosa. ¿Qué dice Nancy? Al respecto, profesor. Al respecto, sí. Y realmente el banco no hubiera aceptado antes de que exista una escritura pública, debido a que necesitan para formalizar una financiera, profesor. Claro, eso sería criticar un poco la política institucional del banco, pero ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es estudiar el fallo. Nosotros tomamos el asunto en el estado en que se encuentra y a partir de ahí criticar. Liz, ¿qué comentario te merece el fallo en sí mismo? Primero que nada, ¿te parece que el fallo es justo, se ajusta a derecho? Yo creo que sí se ajusta a derecho porque
las cláusulas establecidas entre las partes no se cumplieron. Y como usted bien claro lo dijo, tampoco la contraparte ofreció pruebas en el momento oportuno como para demostrar que estaba en los trámites municipales y que ni siquiera solicitó que se le dé una prórroga, ni nada por el estilo, ni nada que se parezca. Entonces me parece un fallo oportuno, un fallo acorde, porque se ajusta a derecho a mi criterio. Bueno. ¿Y qué dice Violeta? Pues yo creo que es justo también porque no cumplieron las partes, lo estipulado en el contrato. Bueno, sí. Que no cumplieron, eso decimos nosotros. Sí, en el plazo de 6 meses creo que era. La cosa es que para poder hacer que su pretensión sea admitida, el autor tiene que demostrar la veracidad de sus afirmaciones y la justicia de su pretensión. La cosa es acá. ¿Demostró o no demostró? Claro que para esto depende mucho también la actitud asumida por la parte demandada. Sí, Liz. El actor demostró que se incumplió con él a través del contrato. Él presentó las pruebas, la parte actora presentó las pruebas del incumplimiento del contrato. No sé qué más pruebas tendría que haber presentado la parte actora. Pero Claro. Para mí que la parte actora sí cumplió en cuanto a las pruebas, incluso lo de los testigos que, como usted dijo, a lo mejor eran testigos de la celebración del contrato, pero la parte actora sí ofreció pruebas, la que no ofreció pruebas es la parte demandada. Si ustedes pudieron leer el texto completo, se habrán fijado que en el comentario que hace el juez sobre los testimonios dice que respondieron a la pregunta, creo que la segunda y tercera pregunta del interrogatorio, una cosa así de que tiene conocimiento de que se celebró el contrato y tiene conocimiento de que los vendedores recibieron una seña de trato. Y por eso digo... Para mí, que, profesor, permiso, sí, para sí. mí que ellos lo que mencionaron fue que no tuvieron conocimiento del contrato de compromiso, pero sí de la entrega de 20 millones de guaraníes. Si no estoy equivocado, para mí que eso fue lo que dijeron. Una cosa así, ¿verdad? Aparte que llevar testigos para probar las cláusulas de un contrato que ambas partes admiten como válidas, me parece a mí que es una prueba superflua porque no agrega ni quita nada a lo ya aceptado por las partes. Y simplemente para abundar un poco en cuanto a la entrega del dinero, pero la entrega del dinero también está aprobada mediante un cheque bancario que el banco expidió, cuya copia autenticada presentó, que los demandados no negaron. Entonces, esa prueba testimonial era completamente superflua, completamente superflua. Y bueno, se abrió la causa a prueba como que los demandados dijeron, no, nosotros no es que dejamos de cumplir, presentamos también una nota a la municipalidad, acá está. Pero son pruebas documentales que ya estaban incorporadas al expediente en el momento de decidirse la apertura o no a prueba. Por eso yo hago la crítica al juez que entendía en el asunto de que al decretar la apertura de la causa a prueba, no hizo sino prolongar innecesariamente el trámite de este juicio. Hubiera cortado por lo sano
declarar la cuestión de puro derecho, implementar el procedimiento que corresponde en estos casos, nuevo traslado a las partes, réplica, dúplica, autos para sentencia. Porque, permiso, profesor, Sí, señor. se abrió, sí, porque abrieron la causa a prueba solamente por los testigos, que era innecesario, ¿verdad? Así mismo. Así mismo. Entonces, esa es una primera crítica que a mí se me ocurre. No hablo yo de que la sentencia sea injusta, porque al fin y al cabo la demandada prácticamente vino manos arriba. Al contestar la demanda hizo una negativa general de los hechos, que ustedes muy bien saben ya porque aprobaron la materia del quinto y algunos parece que lo tienen todavía en remojo, pero ya por lo menos estuvieron en clase, asistieron y saben esta cuestión, ¿verdad? Que la negativa general de los hechos no surte ningún efecto. La ley exige, el artículo 235 de nuestro Código Procesal Civil, exige al demandado como una carga procesal afirmar o negar categóricamente cada uno de los hechos. Y de modo que eso se utiliza siempre como fórmula, dice, niego en primer lugar, antes que nada, niego en forma categórica todos y cada uno de los hechos afirmados en la demanda, salvo aquellos que fueron reconocidos como ciertos en este escrito de responde. Por mero formulismo, se ve todavía eso en los escritos de contestación de la demanda, a sabiendas de que no surte ningún efecto. La ley claramente determina en el artículo 235. Creo que es el inciso A. Bueno, la demandada prácticamente dejó el campo libre a la otra parte, al punto que ni siquiera ofreció ni produjo pruebas. Y en ese caso, la suerte del pleito ya está sellada ab inicio. Ruth Caballero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, profe. No hacía falta que te produzcas luego para asistir a las clases. No, yo ahora recién llegué del trabajo, por eso no me hablo. No, hace rato ya llegaste. Bueno, está bien, Estaba apenas. manejando, profe, ahora llegué. Ah, bueno, está bien. Leíste los fallos en el Classroom, ¿verdad? Sí, leí. Bueno, estamos comentando el primer fallo. Resolución de contrato. Y para mí, estaba preguntando, para mí también parece justo la resolución porque la otra parte no presentó ninguna prueba y también ellos no devolvieron la seña y no cumplieron con el contrato que era la de escribir también todo el contrato en el registro público y entonces tuvo que devolver la seña más un tanto de su valor como estaba establecido en el Código Civil. Correcto. Bueno, pero reitero, yo siempre quiero que ustedes fijen sus ojos, su lupa en el aspecto formal. Y en la parte resolutiva de la sentencia hay otra cuestión que también merece mi crítica por lo menos. No sé si ustedes se percataron. En la parte ya resolutiva, en el resuelve. ¿Alguien puede leer eso? Leo, profe. Resuelve hacer lugar a la presente demanda de resolución de contrato promovida por el Banco Familiar SAECA en contra del señor Eduardo González Viveros y la señora Zulema Domínguez de González
y en consecuencia condenar a los mismos a pagar al banco familiar Saeca la suma de guaraní de 40 millones, en base a las razones expuestas y con los alcances señalados en el considerando de la presente resolución. 2. Imponer las costas a la parte vencida. 3. Anotar, registrar y remitir copia a la excelentísima Corte Suprema de Justicia. Bueno, y ustedes se fijaron que al decir hacer lugar a la presente demanda de resolución de contrato y en consecuencia condenar a los demandados a pagar la suma de 40 millones. Pero la demanda era por resolución de contrato. Y dice hacer lugar a la demanda de resolución de contrato y en consecuencia condenar al pago de 40 millones. Da la impresión de que conforme a los términos, si vamos a hilar fino, conforme a los términos empleados por el juez, el contrato sigue vigente. Porque nos dice, no manda expresamente que el contrato está extinguido. La resolución es una de las formas de la extinción de los contratos. Entonces, yo creo que la redacción de esa parte dispositiva no fue muy feliz, porque hubiera dicho hacer lugar a la presente demanda, en consecuencia, declarar resuelto el contrato y condenar a la otra parte a pagar lo que ya desde luego estaba pactado. Y aunque no se haya pactado, eso está desde luego en la ley. La cuestión de las señas de trato o arras, como se llamaba en el derecho romano, que si una de las partes se arrepiente, si la que recibió el dinero es la que se arrepiente, tiene la obligación de devolver la seña con otro tanto de su valor. Eso está luego en la ley. Pero acá esa obligación surge del contrato mismo, por lo que no hubo necesidad de echar mano al texto de la ley. Pero esas cuestiones así que parecen, digamos, normales, a veces no lo son tanto. Y esas cosas son las que yo quiero que ustedes entrenen su vista para ver lo que otros no vieron. Vale decir, y reitero las veces que sea necesario, voy a reiterar, yo quiero que ustedes piensen como abogados. ¿Qué hace el abogado? Justamente esto, tratar de escarbar y buscar en dónde está el defecto, dónde está el mal, porque eso les va a convertir a ustedes en profesionales con ojos de lince. Van a poder ver con una vista iónica. Van a ver más allá de lo que a simple vista se ve. Pero para eso hay que entrenarse. Bueno, además de eso, en cuanto a la cuestión de fondo, también podríamos comentar, si es que nos resta tiempo, vamos a comentar, por ejemplo, la confusión que existe entre estos institutos, entre la rescisión y la resolución. Que normalmente hay confusión en la doctrina, hasta en los propios códigos hay confusión porque se utiliza indistintamente la rescisión y la resolución como si fueran la misma cosa y no lo son. Bueno, vamos a dejar esto acá y vamos a ir al siguiente fallo, el que le llamó la atención a uno de los compañeros, el del divorcio, como que se trata de un tema medio escabroso como lo es el divorcio con la causal de adulterio. Y sí, a veces llama la atención. Tenemos siempre una curiosidad morbosa. Y acá ambas partes se acusan recíprocamente de haber incurrido en adulterio, que es una de las causales del divorcio. Y
una vez más se dejó de relieve que el adulterio es una de las causales más difíciles de probar. ¿Por qué razón? Porque el adulterio es no es la simple infidelidad, qué sé yo, que el cónyuge varón le lance un piropo a una dama que pasa y eso es descubierto o presenciado por su esposa. A lo mejor no es todavía causal de divorcio, por lo menos por adulterio no. ¿Por qué? Porque el adulterio está definido, ya lo dijimos más de una vez acá, como la cópula carnal realizada entre uno de los esposos con otra persona que no es su cónyuge. Y como se trata de una cuestión de esa naturaleza, normalmente sucede entre cuatro paredes y solamente entre dos personas. Entonces la prueba directa del divorcio es casi imposible. Por eso se dice que es de la probatio diabólica. Pero la prueba directa la imposibilidad de la prueba directa no implica que no pueda ser probado por medio de los indicios y las presunciones, que tienen que ser múltiples, graves y concordantes, como dice la doctrina. Y que esa interpretación se haga no en base a la simple interpretación subjetiva del juez, sino en base a criterios objetivos. Por esa razón, en este caso, la causal de divorcio no fue admitida porque la mujer fue la que dijo que su marido se estaba relacionando con una mujer mucho más joven que él, con la cual intercambiaba no solamente mensajes por las redes sociales. Eso es lo que dice. Y el marido, a su vez, al reconvenir, invocó la causal de adulterio y dijo que él descubrió una carta de puño y letra de su esposa a otro hombre durante el matrimonio. Y tengo entendido que presentó la carta. Pero la carta es apenas, aunque hablen en esa carta de relaciones amorosas, todavía no es la prueba de la cópula carnal. De modo que apenas sería un indicio. Y los indicios para que constituyan prueba tienen que ser múltiples, graves y concordantes. Eso es lo que dice la doctrina. O sea, a ese indicio habría que agregar otros que converjan en la misma conclusión. Y no tienen que ser simples mensajes por las redes sociales. Los indicios tienen que ser graves, dice, ¿verdad? Múltiples, graves y concordantes. Que no sean contradictorios entre sí. Es sumamente difícil la prueba de indicios, pero no es imposible. Sin embargo, en este caso, el juez desechó la prueba, la causal de adulterio invocado por ambas partes y se hizo lugar a la demanda en base a la causal de abandono por más de un año invocado por el cónyuge varón, que en este caso fue el demandado y reconviniente. Bueno, esos comentarios los hago yo para abrir el debate. Vamos a ver un poco Luján. ¿Está atenta, Luján? Parece que Luján ya nos abandonó. Bueno, William Gamarra, ¿está atento?
Sí, doctor, yo soy el que no leyó todavía. Ah, claro, pero ahora ya se leyó todo. No, la verdad que no. No, Estoy intentando entrar al Classroom, pero me da error todavía. a te Necesito da el error. código. A la pucha, pe ahí va eso. Bueno, Violeta, ¿qué tal? Lo que ¿Cómo estamos? todo bien. Lo que yo entendí que el juzgado de primera instancia resuelve rechazar la demanda de divorcio vincular de la señora Ofelia Sí, y hacer lugar a la demanda reconvencional del señor Humberto. parcialmente, porque admite una sola de las causales. Eh, Bueno, Liz Pérez, escuchamos tu aporte al debate. No, yo lo que tengo es una duda, porque es cierto, se rechazó en parte y se dio el divorcio por otra causal que fue la de que ya no compartían el mismo lecho, ¿verdad? Que también es una causal de divorcio desde hace más de un año. Pero a mí lo que me preocupa, porque una de las causas más frecuentes del divorcio es el adulterio. Y la doctrina dice, como usted lo dijo, tienen que ser hechos concordantes, repetitivos, etcétera, para poder demostrarlo. Porque de hecho va a ser imposible ir salvo que uno sepa y encontrarle a la pareja en la cúpula carnal, digamos. Entonces, lo que me preocupa es cuáles serían ese tipo de hechos concordantes, repetitivos, porque acá también se rechazó la carta, es cierto, es una sola carta la que escribió la esposa. Y yo como esposa podría alegar, no, en un momento de inspiración yo escribí esa carta, no era un amante. Hay Nadie te tantas va a formas de creer. defenderse. Pero lo que me preocupa es cómo demostrar el adulterio. Como usted dijo una vez, me acuerdo claramente que es diabólico el adulterio, que era tan difícil de demostrar, pero es una de las causas más frecuentes de divorcio. Y si no tenés, como en este caso, que ya no compartían el lecho, se hace difícil. Entonces, ¿cuáles serían esos hechos concordantes? Porque tampoco se tiene frecuentemente fotografías, y las fotografías también son tan fáciles de refutar. Hoy día que se puede producir esa foto o lo que sea. Y ya le digo, en cuanto a las cartas, yo voy a decir, ah, no, ahora me dedico a la poesía y me inspiré, ¿entiende? Entonces, ¿cuáles serían esos hechos? Es mi pregunta, porque en cuanto a la resolución me parece clara, o sea, no sé qué, estuve leyendo, esto leí detenidamente porque es cierto, son los más frecuentes del adulterio, pero ¿cómo lo probamos? Bueno, claro, la dificultad probatoria no significa imposibilidad, ¿verdad? La cuestión de hay que ajustarse nomás a esos requisitos, porque si bien esa sola carta no puede constituir prueba de adulterio, cierto, pero a lo mejor hay más cartas y a las cartas se agregan fotografías o la filmación, por ejemplo, realizada por un investigador privado a quien se le encomendó el seguimiento de la esposa que se volvió poetisa y comenzó a escribir cartas, se iba entrando a un piringundín, cuyo letrero luego dice ahí, qué sé yo, el paraíso, ingrese aquí al paraíso. Y bueno, no van a ir ahí para rezar un rosario, ¿verdad? Con el destinatario de la poesía. Pero yo Y como su abogada podría decir que ahora se dedica al arte y que ese era el ambiente ideal para ese tipo de arte. puede decir muchas cosas. Ahora, este, a, la, a esos indicios que estoy diciendo, bueno, acompaño también testimonios de
personas que dicen que sí, esa señora con ese mismo galán está haciendo activa vida social, participó en el cumpleaños de fulano, 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 a todo el mundo le presentaba como su novia y bueno, esos son los indicios que van siendo, convergiendo en un mismo sentido, ¿verdad? Y de repente puede decir, bueno, la señora fulana de tal, el día tal no amaneció en su cama, no está en la casa, desapareció, regresó al día siguiente y si bien ella no pudo explicar, yo tengo el testimonio de fulano de tal que sabe dónde pasó la noche esa vez, etcétera, ¿verdad? Y bueno, cuando los indicios son múltiples, graves, concordantes y no contradictorios, hacen prueba. Hacen prueba. O de repente, vamos a ir un poco a los extremos, nace una criatura de esa relación. Y yo presento el certificado de nacimiento del menor habido en esa unión adulterina. Ustedes saben luego que en el código anterior de Vélez-Sarsfield, los hijos, creo que ya comentamos eso el año pasado, los hijos se dividían en dos categorías, legítimos y naturales. En realidad naturales somos todos porque no somos extraños a la naturaleza. Pero esa distinción legal la hacía el legislador para distinguir los hijos legítimos, eran solamente los habidos en el matrimonio. Los habidos en uniones de hecho ya no eran legítimos, eran ilegítimos. Yo dije mal, la primera clasificación es legítimos e ilegítimos. Los legítimos los habidos en el matrimonio. Los ilegítimos, a su vez, se subdividían en naturales, adulterinos, incestuosos y sacrílegos. Se desechó ese hábito tan feo de condenar al pobre menor habido en una unión ilegítima calificada por la ley, que no pidió venir al mundo. Y actualmente los hijos son simplemente los hijos. Ya no hay legítimos ni ilegítimos. A lo sumo se dice hijo matrimonial. Y hasta eso se prohibió decir. Fulano de tal, hijo de fulano y fulana. Y Santas Pascuas. Bueno, eso, por ejemplo, el certificado de nacimiento de ese menor habido en esa unión es una prueba casi irrebatible del adulterio, porque para la venida de ese hijo tuvo que haber existido la famosa cópula carnal. Es una forma indirecta de probar el adulterio. Bueno, lo que les quería también... Sí, señor. Adelante. Ese una vez, lo que usted está comentando es una vez cometido ya el hecho, ya hubo una consecuencia. Porque nuestra ley especifica solamente adulterio, no especifica las causales. Ahora, ¿cómo yo voy a contrarrestar eso? No entendí tu duda, Lorenzo. No. Usted estaba comentando el hijo de un matrimonio extramatrimonial. O sea, ahí se demostró que hubo causales. O sea, que porque nuestra ley solamente especifica en el inciso, o sea, H, ¿verdad? Que el Código 45 habla de adulterio, pero no las causales. No. Ahora usted habló de las causales adulterio, cuando ya nació un hijo. No, eso no es causal. El adulterio es un hecho. ¿En qué consiste ese hecho? Y repito,
aunque parezca medio insistente, es la relación sexual Sí, sí, de uno de los cónyuges con otra persona distinta. así es. Bueno, y la Pero relación no casada, dice sexual, alguna. no importa que sea casada o no, a lo mejor es también casada la otra persona, pero acá lo que interesa es que el adulterio consiste en eso, en que uno de ellos, o la mujer o el varón, mantiene relaciones no Sí, simplemente sentimentales, amorosas o platónicas, sino relaciones sí, sexuales. Por eso dice la doctrina, califica o sexuales. define al adulterio como la cópula carnal, vale decir, Cópula carnal. la unión sexual fuera del lecho matrimonial. Y si hay, Sí. si hay una Ahora, criatura es porque existió esa relación sexual. Por eso es que el certificado de matrimonio de una criatura reconocida por ambos padres, porque eso también hay ahí que decir, ya se dio el hecho. claro, claro. Bueno, es una de las formas de probar el adulterio. En forma indirecta, porque la prueba Sí. directa, Ahora, digamos que es casi imposible. ahora yo me voy al hecho de que comentó la compañera Nancy. O sea, Sí, que salir, hablar, conversar, o sea, así mismo como ella dijo, o sea, eso son vida social, así como usted dijo también. Porque está también la intimidad de las personas. O sea, acá, por ejemplo, se está buscando recurrir a la intimidad antes del hecho, ¿verdad? Antes de que tengas hijos, lo que sea. Pues una vez que tengas hijos ya se demostró ya el hijo del adulterio. Ahí nomás lo que yo también cuestiono, bueno, la intimidad de las personas. la intimidad de las personas, por supuesto, es un derecho que, como cualquier otro derecho, inclusive las garantías constitucionales, nunca son absolutas. Sí, ahí está. Y el Mm. derecho de investigar la intimidad, por supuesto que en un juicio de divorcio en el que se invoca adulterio, no se puede, no se puede decir, no, esto afecta mi derecho a la intimidad y eh, eso no funciona de esa forma. Ujú. Bueno, Y a yo ver George, un tuve, poco, sí señor. y en el caso de que una de las partes admita de que esa relación existe entre ellos, ¿no sería causal también? O sea, que motivo suficiente. Si el demandado por adulterio admite que cometió el adulterio, No, la otra persona. Supongamos una señora le demanda a su esposo y el esposo con quien estaba admite que estuvo con él. claro, el tercero en discordia viene a ser ofrecido como testigo y dice, sí, cierto, Sí, yo ando con el señor fulano de hace tanto tiempo. sí. Bueno, eh, es un testimonio, es un Pero el testimonio. señor, acá, por más que el señor rechace, profesor, Por más que el señor que, rechace que no es cierto. está bien, desde luego que yo dai por, dai jamás por ahí lo aceptan, ¿verdad? Jamás escuché yo de que un demandado por divorcio en el que se le acusa de adulterio haya dicho sí, yo cometí el adulterio, ¿verdad? Medio Sí. sospechoso va a ser, profesor, ese si de repente dice que estuvo con el otro. A ver, un complot con la señora parece. Y Y bien yo podría tuve. ser, por eso digo, va a ser un medio probatorio que, al igual que los demás medios probatorios, el juez tiene la obligación de examinar conforme a las reglas de la sana crítica. Acá descargué un libro de digesto normativo modificado complementario del Código Civil, 978 páginas. Si quieren, le puedo enviar eso. Y alzar nomás ya, o enviar al correo, yo voy a En- alzar Classroom. ajá, Siempre va a ser tu útil. correo no tengo, profesor. Sí, Y te voy a pasar y ahí está. en el chat, Me pasa, sí, te paso así.
De 2015 de actualizado, dice, Instituto de Investigaciones Jurídicas. Bueno. Bueno, pasemos al otro fallo. El tercero. Le ofrezco la palabra a Violeta, que fue la que ya leyó todo. Acá el juzgado resuelve hacer lugar a la demanda del señor Hugo Alberto y declarar la nulidad de la inscripción y el acta de nacimiento como nacido en Itapé. Bueno, pero ¿cuál fue el caso? El señor Hugo Alberto se presenta a promover juicio de nulidad de inscripción del acta de nacimiento número 153 de fecha 29 de octubre de 1983 del departamento del Guairá, alegando haber nacido en Buenos Aires. Pero por mal asesoramiento a su madre, al retornar al Paraguay, la volvió a inscribir como nacido en el territorio paraguayo. Solicita la corrección de esta situación como consecuencia del error y que se le expide una cédula paraguaya. Intervino el Ministerio Público con la agente fiscal Sarita González, manifestando su conformidad con lo solicitado por el recurrente, recomendando declararla de puro derecho y emitir una resolución al respecto. Que el artículo 357 del Código Civil indica que es nulo el acto si su objeto fuere lícito o imposible. Ilícito. Sí, si su objeto fuera ilícito o imposible. Bueno, ¿tenés problema con tu audio, Violeta? Se apagó mi celular. No, no se apagó. Te seguimos escuchando nosotros. Bueno, parece que se nos fue Violeta. Sufrió un accidente. Ruth, ¿qué comentario te merece este fallo de nulidad de actos ¿Qué jurídicos? comentario? ¿Eh? Porque directamente se le corrió traslado al Ministerio Público y el Ministerio Público tipo aceptó todo nomás y se dictó fallo por eso y se anulándose la inscripción porque era, ¿cómo era? Imposible, decía, porque él nació en, ¿dónde era que nació? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Y después su mamá, porque tuvo mal asesoramiento, le volvió a escribir como que nació acá. Y entonces eso después se libró un oficio para inscribirse también en la Dirección de Registros Públicos. Bueno, este asunto de la doble inscripción es un hecho sumamente común entre nosotros. Y acá en la zona fronteriza sí que es todavía más usual, porque muchos colonos brasileños que se asentaron en el Paraguay y tienen hijos, a veces para tener familia ellos cruzan otra vez el puente y se van a Foz de Iguazú. Allí nacen sus hijos porque se acogen a las ventajas que les ofrece el gobierno brasileño en materia de salud a sus connacionales. Y bueno, van a tener hijos allá, se inscriben allá y después tienen dificultad porque ellos residen permanentemente en el Paraguay y allí tienen que ir a la escuela, allí tienen que desarrollar todas sus actividades y les causa problemas. Entonces, como dice ahí ese fallo, o dice creo que la parte autora, mal asesorados, se van y también aprovechándose de las
facilidades que brinda nuestro sistema, que es muy vulnerable, sencillamente le vuelven a inscribir con un certificado de nacido vivo, a lo mejor también falso, y le inscribe como si hubiera nacido en territorio paraguayo. Conclusión, ese menor tiene documentos brasileños, tiene su, ¿cómo es que le llaman ellos? Su certificado, ¿cómo se llama el documento de identidad brasileño? CPF. No, CPF creo que es a los efectos tributarios. Bueno, algo así como el Hola, DNI. profe. Sí, hola, ¿qué tal, Violeta? Se cortó un poco mi internet, profe. Sí, ya Quiero que di me cuenta. disculpe. No hay problema. Dale. Bueno, su documento de identidad, el DNI, es para los argentinos y para los españoles también. Documento Nacional de Identidad le llaman. Para nosotros es cédula de identidad, y decíamos antes policial. ¿Por qué? Porque es la policía la que expide el Departamento de Identificaciones, y decíamos cédula de identidad policial. En realidad es la cédula de identidad civil. No hay que decir más cédula de identidad policial, como si todos fuéramos delincuentes que estamos catastrados en la policía. Bueno, y esa dualidad de documentaciones a la larga también crea sus problemas, porque si es descubierta puede crearle una causa penal. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Eligen cuál inscripción es la que quiere que permanezca. O sea, pretenden elegir, porque la que se tiene que anular es la segunda inscripción. La primera es la que siempre va a ser válida. La primera inscripción realizada en el lugar donde nació. Y una segunda inscripción ya es, ahí ya dice el fallo muy claramente, ya es un hecho ilícito. Se aparta de la ley. Inscribir como paraguayo a un menor nacido en territorio brasileño o argentino, en el caso de este fallo, ya es un hecho ilícito. Y este caso de la sentencia probablemente habrá sido hijo de algún paraguayo o paraguaya, o ambos padres paraguayos que migraron a la Argentina y su hijo nació allá. Pero después regresaron al país y quisieron que su hijo sea paraguayo, optaron por el atajo de una segunda inscripción. Y esa segunda inscripción es nula. En realidad, si se trataba de hijos de padres paraguayos, podían sencillamente recurrir a la opción de nacionalidad, que también ofrece la ley y la propia Constitución. Y es un trámite relativamente sencillo, en lugar de hacer una segunda inscripción. Y es lo que se hace también para evitar, por ejemplo, los trámites de adopción. La gente simplemente le inscribe como hijo propio al adoptivo, cosa que es contrario a la ley. Y bueno, ese último fallo yo escogí a propósito por su sencillez, por su muy escasa complejidad. Y acá en ese tipo de juicios interviene naturalmente el Ministerio Público. El representante del Ministerio Público es parte esencial en los juicios donde se discute la nacionalidad, el estado civil, etcétera. Por esa razón, el Ministerio Público interviene. Y desde luego la acción se dirige contra el Ministerio Público en estos casos. Y claro, el juez no hizo sino aplicar lo que dice la ley, y en un fallo bastante
de bastantes escasas consideraciones, porque no hacían falta, hace lugar a la demanda, anula la segunda inscripción, que es la que hay que anular. No puede existir dos inscripciones válidas de una misma persona. Así como no puede haber dos títulos válidos sobre un mismo inmueble, por ejemplo. Uno de ellos es nulo. ¿Cuál será? Bueno, eso determina el juez. Normalmente la inscripción válida es la primera. Bueno, me parece que con esto ya tratamos los tres fallos y el interés que tiene la cátedra sobre este tipo de ejercicios es despertar en ustedes la curiosidad y el hábito de examinar la cosa un poco más allá de lo que ve el común de los mortales. Los comunes, como diría un conocido diputado nacional. Nosotros somos abogados. No es que dejemos de ser gente común. Tenemos una profesión que nos exige hurgar en las cuestiones, buscando la solución para nuestros clientes allí donde los demás no encuentran solución. Por eso es que yo quiero que ustedes entrenen su vista, su pensamiento crítico para que lleguen a ser excelentes abogados. Esa es la aspiración de la cátedra. Con esto creo que concluimos. La gente ya va saliendo. Antes de que nos quedemos entre dos con el profesor Denis, yo les voy a despedir. Les voy a desear un feliz fin de semana y les invito a que sigan ingresando en el Classroom, en donde hay materiales interesantes. Esta vez les alcé, por ejemplo, un cuento breve que... Profesor, Sí, antes de que te despidas totalmente, yo quiero hacer una pregunta. ¿cómo no? Sí, en el caso no es mi caso, pero quiero comentar, de una señora que se le ha perdido el nacido vivo de su hijo y todavía no lo inscribió como tal en el registro. Y ante ese caso, ¿qué realiza? Porque en el caso para pedir la nulidad de un acta, tiene que tener una sentencia, dice. Y para este caso, para volver a inscribirle su nacido vivo que ha perdido, ¿cómo se realiza el proceso? Bueno, el menor todavía no fue inscrito. Todavía. Pero No, ese es esencial, el documentito que te entrega al nacer el hijo es esencial. bueno. Y supongo yo que le habráis pedido a algún profesional sanitario, probablemente una obstetra o un médico. Yo O puedo el, contestar eso, profe. perdón, Yo puedo contestar eso. entonces te cedo la palabra, con mucho gusto. Cuando la madre extravía el nacido vivo de su hijo, tiene que recurrir al hospital o al puesto de salud en donde ese niño nació y lo que se le hace es una copia del acta donde nosotros asentamos ese nacido vivo, porque no se da otro nacido vivo, sino que simplemente se hace una copia del acta y le firma y le sella la obstetra que atendió el parto y el director del hospital. Y con eso va al registro civil. Entendidísimo. Gracias, Liz. De Bueno, nada. pero vamos al extremo. Vamos al extremo. Vamos a suponer que no es tan sencillo así como dijo Liz, porque el hospital en donde se produjo el nacimiento sufrió un siniestro de grandes proporciones, se incendió y desaparecieron todos los documentos. No se puede hacer una copia del acta por esa razón. ¿Y por eso acaso el menor va a dejar de ser inscripto? Probablemente no. ¿Qué se debe hacer? Y esas son las cosas que yo quiero que ustedes
piensen como abogados. Bueno, y con esta recomendación sí que ahora me despido. Nos vemos el próximo viernes y la recomendación de siempre, estudien. Queda para tarea entonces, doctor, en el caso del siniestro. Sí, y sobre eso vamos a hablar en primer lugar antes de iniciar la clase del próximo viernes. Bueno, buen Nos vemos, descanso para profesor. todos. Feliz fin de Buen semana. descanso, profesor. Buen Igualmente. descanso a todos también. Chao, chao. Descansen. Feliz fin de semana para todos. Igualmente. Chao, profe.